Imagina haberlo perdido todo, tu hogar, tu familia, incluso tu libertad. Y aún así, tener la fuerza para convertirte en un héroe. Esta es la historia de Tibor Rubin, un hombre que sobrevivió al horror del Holocausto, se enfrentó al infierno de la guerra y usó su valor para salvar vidas, incluso de aquellos que lo despreciaban. Si crees que ya conoces historias épicas, espera a escuchar esta, porque Tibor Rubin no solo desafió al destino, lo venció. Tibor Rubin no nació como un héroe, nació como uno más entre millones de niños europeos atrapados en una época oscura. La Hungría rural de su infancia estaba marcada por la vida sencilla, el trabajo duro y el calor de la familia. Pero esa tranquilidad desapareció en 1944, cuando el régimen húngaro se alió con los nazis. Los judíos fueron obligados a registrarse, marcados con estrellas amarillas y separados del resto de la población. Tibor tenía solo 13 años cuando lo arrancaron de su hogar y lo enviaron a Auschwitz. Fue testigo de atrocidades inimaginables, viendo a su madre y a sus hermanos por última vez al bajar de un tren abarrotado. Ese día, su inocencia desapareció para siempre. Años después, Tibor recordó cómo sobrevivió a las condiciones inhumanas. Aprendí a esconderme, a trabajar más rápido que los demás, a desaparecer cuando hacía falta. Incluso entonces, el joven Rubin demostraba una capacidad de adaptación extraordinaria. Cuando las tropas soviéticas liberaron Auschwitz en 1945, Tibor era apenas un adolescente, un esqueleto viviente. Pero dentro de él ardía una llama que no se apagaría, una determinación férrea de reconstruir su vida. Cuando Tibor Rubin llegó a Estados Unidos en 1948, no solo buscaba un nuevo hogar, buscaba una nueva identidad. Dejó atrás las cenizas de Europa para abrazar el sueño americano, pero no tenía dinero, no hablaba inglés y cargaba con las cicatrices físicas y emocionales del Holocausto. Rubin se instaló en Nueva York, donde comenzó trabajando en oficios humildes. Lavaba platos, cargaba cajas y hacía lo que fuera necesario para ganarse la vida. Aunque eran trabajos duros, él no se quejaba. Cada pequeña victoria le recordaba que estaba vivo y tenía una segunda oportunidad. Para adaptarse a su nuevo entorno, Tibor dedicó largas horas a aprender inglés. Leía periódicos y repetía palabras hasta que las pronunciaba correctamente. Si puedo sobrevivir a Auschwitz, decía, puedo aprender inglés, aunque me lleve tiempo. A pesar de sus humildes comienzos, Tibor Rubin tenía un sueño. Quería devolver algo al país que le había dado una nueva oportunidad de vivir. Para él, alistarse en el ejército no solo era un acto de gratitud, sino también una forma de reconstruirse como persona. En 1950, con apenas unos años en el país, Rubin se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Su acento y su origen judío lo hicieron blanco de burlas y prejuicios, pero no dejó que eso lo detuviera. En su mente, ya había enfrentado a lo peor de la humanidad, nada en el entrenamiento militar podría quebrarlo. Rubin tuvo que luchar el doble para demostrar su valía. Algunos superiores no confiaban en él por ser inmigrante y judío, pero su ética de trabajo y valentía comenzaron a destacar. Nunca rehuía a un desafío. Si alguien dudaba de su capacidad, él se esforzaba el triple para superarlo. Durante una maniobra particularmente difícil, Rubin impresionó a sus compañeros al cargar con un soldado herido por más de 1 kilómetro hasta la zona de evacuación. Fue entonces cuando algunos comenzaron a ver más allá de su acento y su pasado, y lo reconocieron como un hombre dispuesto a dar todo por los demás. En 1950, Rubin fue enviado a Corea, un conflicto que algunos llamaron la guerra olvidada. Pero para Tibor y sus compañeros, no había nada olvidable en ese infierno. La guerra era brutal, con temperaturas heladas, terreno inhóspito y un enemigo implacable. En una de las batallas más críticas, su unidad fue rodeada por tropas chinas. Los superiores ordenaron una retirada, pero alguien debía quedarse atrás para cubrir el escape. Rubin, sin dudarlo, se ofreció voluntario. Durante 24 horas, armado solo con su fusil y su determinación, defendió una colina estratégica. Los disparos llovían, las explosiones sacudían la tierra, pero Tibor no se movió. Gracias a su sacrificio, cientos de soldados estadounidenses lograron escapar. Rubin fue herido, pero no se rindió. Para él, cada segundo que ganaba significaba una vida salvada. Pero la guerra no había terminado para él. Poco después, fue capturado por tropas chinas y enviado a un campo de prisioneros. En el campo, Tibor volvió a demostrar su verdadera grandeza. A pesar de las penurias, compartía su ración de comida, cuidaba a los heridos y mantenía la esperanza viva entre sus compañeros. Un soldado comentó años después, si no hubiera sido por Rubin, muchos de nosotros habríamos muerto en ese lugar, pero
Tibor Rubin no solo sobrevivió al Holocausto y al campo de prisioneros chino, sino que transformó esos horrores en actos de altruismo. Incluso frente al enemigo, nunca perdió su humanidad. Durante décadas, Tibor Rubin vivió una vida tranquila, alejado de los focos. Trabajó en una ferretería, ayudó a criar a su familia y nunca buscó atención por lo que había hecho en Corea. Para él, su deber como soldado no era algo digno de aplausos, sino una responsabilidad, algo que llevaba en su alma como superviviente del Holocausto. Sin embargo, sus compañeros de guerra no podían olvidar lo que había hecho. Una y otra vez, hablaron de su heroísmo, escribieron cartas y presentaron informes para que se le reconociera con la Medalla de Honor. Pero las barreras del prejuicio y el antisemitismo habían sido tan fuertes que el reconocimiento le fue negado durante décadas. Entre 1953 y 1980, al menos 4 comandantes recomendaron a Rubin para la Medalla de Honor. En cada ocasión, los informes se perdieron misteriosamente, o las recomendaciones fueron ignoradas por oficiales superiores. Los prejuicios de la época jugaron un papel devastador, pero los hombres que lucharon junto a él nunca dejaron de insistir. En los años 90, los Estados Unidos comenzaron un esfuerzo por revisar los casos de condecoraciones militares a veteranos que pudieron haber sido víctimas de discriminación. Esto llevó al Congreso a ordenar una investigación exhaustiva de las acciones de varios soldados, incluyendo Tibor Rubin. Fue entonces cuando la magnitud de los actos de Rubin quedó clara para todos. Sus informes de combate, los testimonios de sus compañeros y las evidencias acumuladas pintaban un cuadro innegable. Tibor Rubin no era solo un héroe, sino uno de los soldados más valientes de su generación. El 23 de septiembre de 2005, en una ceremonia solemne en la Casa Blanca, Tibor Rubin recibió finalmente la Medalla de Honor. Fue el primero de ascendencia húngara en recibir esta distinción, y uno de los pocos sobrevivientes del Holocausto en ser honrado de esta manera. El reconocimiento llegó tarde, pero llegó con toda la grandeza que merecía. En la ceremonia, Rubin estaba acompañado por su familia, amigos y compañeros de guerra. El presidente Bush describió sus actos como ejemplos extraordinarios de valor, altruismo y amor por la humanidad. Pero quizás lo más conmovedor fue escuchar a Rubin mismo. Siempre me pregunté por qué sobreviví al Holocausto cuando tantos otros no lo hicieron. Creo que mi propósito era servir y proteger, no solo en el campo de batalla, sino también a quienes me rodeaban. Sus palabras resonaron profundamente. No hubo rencor en su voz, solo gratitud. Rubin agradeció a Estados Unidos por haberle dado una segunda oportunidad y habló de la importancia de nunca rendirse, incluso frente a las mayores injusticias. Después de recibir la Medalla de Honor, Rubin se convirtió en un símbolo viviente del coraje y la resiliencia. Asistió a eventos militares, visitó escuelas y habló con jóvenes sobre su experiencia, siempre destacando la importancia de la empatía y el sacrificio. Rubin también utilizó su plataforma para abogar por los veteranos de guerra, especialmente aquellos que, como él, habían sido olvidados o pasados por alto. Su mensaje era claro: cada soldado que sirve merece respeto, independientemente de su origen o religión. Punto. Tibor Rubin falleció en 2015, pero su vida y legado siguen inspirando a generaciones de soldados, civiles y líderes. Su historia nos recuerda que nunca es tarde para corregir una injusticia y que el verdadero heroísmo no busca medallas, simplemente actúa cuando otros no pueden. El legado de Tibor Rubin no solo está grabado en los libros de historia, sino también en los corazones de quienes conocieron su historia. No fue simplemente un héroe de guerra, fue un hombre que, frente a la adversidad más extrema, eligió la bondad, el sacrificio y la humanidad. Voz en off. Para la familia de Rubin, él no era solo un héroe, sino un padre y abuelo amoroso. Sus hijos hablaban de un hombre que, a pesar de todo lo que había vivido, siempre encontraba tiempo para enseñarles valores de resiliencia, humildad y gratitud. Mi padre nunca nos dejó olvidar lo afortunados que éramos de vivir en libertad, dijo su hija en una entrevista. Con sus nietos, Rubin compartía relatos de su vida, no como cuentos de guerra, sino como lecciones de vida, sobre el valor de la perseverancia, la importancia de ayudar a los demás y la necesidad de apreciar cada día como un regalo. Entre los veteranos, Tibor Rubin era una leyenda viva. Aquellos que habían servido con él hablaban con admiración de su valentía, pero también de su humanidad. Rubin no solo nos salvó en Corea, dijo un compañero de su unidad. Nos mostró cómo vivir con dignidad, incluso en las peores circunstancias. En actos públicos, Rubin nunca buscó destacar. Siempre dirigía la atención hacia sus compañeros caídos y hacia los soldados que aún necesitaban apoyo. Su humildad lo hacía aún más grande a los ojos de todos. Tibor Rubin se convirtió en un símbolo de lo mejor de la humanidad.
Su historia trascendió fronteras, mostrando que el sacrificio, la valentía y la bondad no entienden de nacionalidades, religiones ni idiomas. En academias militares y escuelas, la vida de Rubin es una lección de resiliencia. Jóvenes soldados dicen que su ejemplo les inspira a dar lo mejor de sí, no solo como militares, sino como seres humanos. En 2016, el Centro Médico para Veteranos en Long Beach, California, fue renombrado en su honor como el Tibor Rubin Ba Medical Center, un tributo eterno a su servicio y sacrificio. En sus últimos años, Rubin reflexionó sobre el mundo que había conocido y el que dejaba atrás. Hablaba del poder de la compasión, de la necesidad de luchar por la justicia y de la importancia de no olvidar las lecciones de la historia. He visto lo peor de la humanidad, pero también lo mejor. Nunca dejes que el odio o el miedo dicten tu camino. Siempre elige la bondad, porque eso es lo que realmente cambia el mundo. Hoy, el legado de Tibor Rubin vive en cada acto de valentía desinteresada, en cada historia de supervivencia y en cada gesto de empatía. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz, si somos lo suficientemente valientes para buscarla. La historia de Tibor Rubin no es solo una historia de guerra, es una historia sobre lo mejor de la condición humana. Es un recordatorio de que un acto de bondad puede transformar vidas, y de que la verdadera valentía no consiste solo en enfrentarse al peligro, sino en proteger y cuidar a los demás, incluso cuando las probabilidades están en tu contra. Y esta fue la increíble historia de Tibor Rubin, un héroe que desafió todas las adversidades para salvar vidas y dejar un legado que nunca debemos olvidar. Si esta historia te emocionó, en Guerras Olvidadas, tenemos muchas más como esta, historias de sacrificio, coraje y humanidad que merecen ser contadas. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos.